Feliz mitad de semana, que bueno que nos acompaña en una nueva emisión de Voz News. Yo soy Karina Yapor, vamos con los titulares de hoy. La SB4 entra en suspenso cuando lo que parecía una victoria para Abbott y Texas tendrá que esperar un poco más. Le contamos todo lo que necesita saber. Y ante la inmigración indocumentada procedente de Haití, tiene que ver el plan del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y mire, tras diversos incidentes con sus aeronaves, United Airlines promete mejorar sus medidas de seguridad. Le contamos en esta edición. La implementación de la ley SB4 se encuentra en suspenso luego de que un fallo de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones permitiese que entrara de nueva cuenta ese bloqueo. Para entender más sobre esta batalla legal, nos vamos con mi compañera Rosy Martel, quien nos tiene todos los detalles. Rosy. Exacto, Karina, se encuentra en dos niveles. Por un lado, en la Suprema Corte de Justicia y por el otro en el Quinto Circuito, como bien lo mencionas. Y justo hoy estuvieron viendo la manera de tomar una determinación o emitir sentencia tras tantos veredictos que no terminan de concluirse. La Corte Suprema mantiene la suspensión de la ley migratoria SB4 en Texas a pesar de haber sido aprobada anoche. Y a decir de la abogada de inmigración, Natalia Meade, están en espera a que se determine si esta norma es constitucional o no a través de la Corte Federal que tiene su base en New Orleans, Luisiana. Porque tenemos la Corte Suprema diciendo que van a permitir la ley ser utilizada para el Estado, pero cuando regresan el caso, esa Corte anunció anoche que iban a congelar la ley mientras ellos tenían discusiones sobre cómo iba a proceder, lo que significa que sí va a poder ser implementada por el Estado de Texas. Aunado a esto, el Departamento de Policía de Fort Worth publicó a través de sus redes sociales la postura que tienen en caso de que termine de aprobarse esta nueva orden, donde el sheriff Daniel Segura agrega que la misión de su equipo de servir a la comunidad no cambiará. Y aunque siempre seguiremos las leyes, el proteger las fronteras y ejecutar las leyes de inmigración debe ser responsabilidad de las entidades estatales y federales. Nuestro departamento se mantendrá firme y comprometido a seguir trabajando con nuestras comunidades para toda persona que llama esta comunidad su hogar. Además, el cónsul de México en Dallas, Francisco de la Torre, asegura que esta situación se ha convertido en un tema judicializado que afecta a los derechos humanos, tomando en cuenta también las declaraciones de la canciller Alicia Bárcena. Rechazamos tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales en Texas ejercer labores de control migratorio. La postura de la Cancillería mexicana ha sido clarísima. Nosotros no vamos a recibir a nadie que nos envíe Texas. Así de simple. Por lo tanto, si tú sumas los elementos discriminatorios, violatorios de derechos humanos de la SB4 y estos procesos como retornar gente a México que nosotros no vamos a recibir, bueno, lo que tienes es esto, un galimatías jurídico judicializado. Lo que están generando es ambientes hostiles y discriminatorios para nuestra gente. Ese es exactamente el efecto de la SB4 y lo que queremos evitar. Aprovecharon también para dar a conocer información en dado caso que sean detenidos con esta nueva ley de entrar en vigor, ya que en varios de los casos, si es por discriminación, pueden contar con el derecho de guardar silencio o bien, Karina, consultar con un abogado. Regreso contigo. Gracias, Rosy. Seguiremos al pendiente. Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantiene su posición ante la posible ola de migrantes indocumentados procedentes de Haití y dijo que tratará de evitar que lleguen a su estado. Sin embargo, señaló que todo aquel que llegue a las costas de los Cayos de Florida podría ser enviado a Martha's Vineyard, donde no sería la primera vez que el gobernador del Estado del Sol enviase inmigrantes ilegales. Por otra parte, el representante Carlos Jiménez también se manifestó por medio de su cuenta de X ante la posible llegada de una ola de migrantes haitianos por la crisis que sufre el país caribeño. Lo que él dijo en su plataforma es: mi nombre es Carlos Jiménez y represento a los Cayos de Florida en el Congreso. Las pandillas han invadido Haití. Más del 80% de la capital se queda sin electricidad y 1,000 estadounidenses siguen varados. Florida Fish and Wildfire y la Guardia Estatal están patrullando nuestras costas para protegernos de estas pandillas.
Trump y Biden arrasaron en las primarias de Florida, Kansas, Arizona, Illinois y Ohio. Ya sin oposición y siendo los virtuales nominados de sus respectivos partidos, ambos obtuvieron contundentes triunfos en unas elecciones, jornadas electorales que se han vuelto precisamente testimoniales. Todo está encaminado para un nuevo enfrentamiento en el mes de noviembre. Trump y Biden protagonizarán la primera revancha desde el año 1956, cuando Eisenhower derrotó nuevamente al demócrata Stevenson. Y mire, Bernie Moreno se impuso en unas reñidas primarias republicanas al Senado en Ohio. Tras aparecer abajo en las últimas encuestas, el candidato de Donald Trump resurgió el día de las elecciones y derrotó a Matt Dolan y a Frank LaRose. De esta manera, se ganó el derecho de enfrentar al titular Sherrod Brown en unas elecciones que podrían definir quién se queda con la mayoría en la Cámara Alta. El empresario de ascendencia colombiana se ganó el respaldo del expresidente en diciembre y lo utilizó a su favor. Él basó su campaña en la figura de un hombre de negocios outsider que quiere ir a Washington, D.C. para drenarlo. Y el expresidente Trump presentó una demanda contra ABC News y el presentador George Stephanopoulos por difamación, argumentando que Stephanopoulos afectó su reputación al decir varias veces al aire que Trump había sido declarado responsable de violar a la escritora E. Jean Carroll. La demanda se dirige a los comentarios realizados por el presentador durante una entrevista que le hizo la congresista Nancy Mace de Carolina del Sur. Además, se argumenta que Stephanopoulos afirmó con malicia durante la emisión que un jurado había declarado al expresidente responsable de la violación de la escritora, a pesar de saber que no era verdad. Estas declaraciones de Stephanopoulos son con verdadera malicia o con un desprecio imprudente por la verdad, señala la demanda. En otro de los casos judiciales del expresidente, el juez Scott McAfee ha emitido un certificado de revisión inmediata que permitirá a Donald Trump y a los coacusados solicitar una apelación de la orden que niega la descalificación de la fiscal de condado de Fulton, Fani Willis. El fallo significa que los abogados defensores pueden solicitar al Tribunal de Apelaciones de Georgia que revise la decisión del juez de no descalificar a Willis o desestimar la acusación por su relación romántica con el fiscal especial Nathan Wade. Corresponderá ya al tribunal decidir si revisa este caso. Mire, en otro orden de ideas, Tony Bobulinski, ex socio comercial de Hunter Biden, en su testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, insistió en que la operación de tráfico de influencias extranjeras del presidente Biden se extendió desde China hasta Ucrania y otros lugares. Quiero ser claro, a partir de mi experiencia personal directa y de lo que he aprendido posteriormente, está claro para mí que Joe Biden era la marca que vendía la familia Biden. Joe Biden fue más que un participante y beneficiario del negocio de su familia, fue un facilitador activo y consciente que se reunió con socios comerciales como yo para promover el negocio, a pesar de estar protegido por un complejo plan para mantener una negación plausible, dijo Tony Bobulinski durante su testimonial. Y el presidente Biden tuvo otro desliz público y dice que los estadounidenses que deseen encontrar medicamentos recetados más baratos podrían hacerlo en Londres, Roma o cualquier otra ciudad importante de los Estados Unidos. Escuchemos. We drove out to the airport and put you on Air Force One. You said you had a prescription you needed filled, and it was an American company that made it. I'd say, okay, let's fly to Toronto or to Berlin or to London or to Rome or any major city in America. I'll get you that same prescription filled in those cities for 40 to 60% less than it cost you at a pharmacy here. It's wrong. Como lo sabe, bueno, esto levanta preocupaciones sobre el estado de salud del presidente. Por otra parte, Biden está recurriendo a su predecesor, Barack Obama, y a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para reforzar su argumento ante los votantes de que ha hecho que la atención médica sea más asequible para conseguir así otro mandato en la Casa Blanca. Biden, Obama y Pelosi se reunirán virtualmente con activistas el sábado para conmemorar el 14º aniversario de la firma de la Ley de Atención Médica Asequible, sobre todo para buscar la atención en los estados indecisos como Arizona, Georgia, Michigan, New Hampshire, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.
Y mire, el Congreso anunció que lograron un acuerdo sobre el conjunto final de proyectos del presupuesto para este año fiscal. Había sido una batalla, como usted lo sabe. Joe Biden dijo que aprobará el paquete de proyectos de gastos tan pronto como lo reciba. La Cámara de Representantes tiene la regla de que los legisladores tienen 72 horas para revisar el proyecto antes de votar, y el Senado nunca ha sido conocido por su capacidad de acelerarlo. Mientras tanto, la financiación para varios organismos clave expira la medianoche del viernes. Se espera que este paquete proporcione alrededor de 886 mil millones de dólares para el Pentágono. También dará financiamiento a los departamentos de salud, trabajo y otros. Y dos acciones recientes de la Corte Suprema han abierto la puerta a una nueva frontera legal en la que funcionarios locales y estatales pueden ser descalificados de sus cargos de por vida por participar en lo que consideren una insurrección o brindar ayuda y consuelo a enemigos de la Constitución. Esto basado en una adición a la época posterior a la Guerra Civil, al documento legal fundamental de la nación y cómo lo interpretan los tribunales. La Corte Suprema rechazó el lunes una apelación de un excomisionado del Condado de Nuevo México, que fue destituido luego de su cargo, luego de ser declarado culpable de allanamiento de morada durante los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. El juez estatal que lo prohibió de su cargo lo hizo porque sus acciones violaban la sección tercera de la 14ª enmienda que se añadió a la Constitución en 1868 para impedir que los confederados regresaran al gobierno. Hacemos una breve pausa. Mire, inquilinos que no pagan rentas se están quedando con propiedades privadas. Le contamos en dónde está ocurriendo además. Hijos y hasta nietos de mexicanos podrían tener automáticamente la ciudadanía mexicana. Hablaremos de ella y de la influencia que tienen los mexicanos en el exterior. Visítanos en voz.us. Ya estamos en fecha de declaración de impuestos y todos tenemos una cita con el tío Sam. Puede ser agobiante para muchos, pero es muy importante que no lo deje a último momento. Esta mañana platiqué con Alejandra Castro, portavoz del IRS, quien nos tiene algunas recomendaciones. Alejandra, quisiera preguntarte porque, y voy a comenzar con esto, mucho se hablaba de que podía haber cambios en los créditos, en algunos tax credits, por ejemplo, en el caso de familias que tienen niños. ¿Hay cambios en relación al año pasado? Hasta el momento no. Obviamente se sabe que en el Congreso se ha estado hablando de un aumento al crédito tributario por hijos, pero eso no ha pasado. Hasta que eso no pasa, el IRS no implementa las leyes. Sin embargo, se le ha dicho a todos los contribuyentes que no esperen hasta el último momento para presentar si están listos, pendiente de que si va a haber un cambio o no. El IRS está preparado para hacer los ajustes y devolverle ese, si es que pasa, y devolverle ese dinero a los contribuyentes una vez que pase la ley. Pero hasta el momento todo se mantiene igual y no ha habido ningún cambio en relación al año pasado. Alejandra, también año con año en temporadas de impuestos vemos que la gente comete errores al presentar sus declaraciones. ¿Cuáles son esos errores más comunes y cómo los podemos evitar? Mira, uno de los errores más comunes que yo veo es que la persona no se cerciora de ver cuál es el número de cuenta y de ruta de su banco actual. Muchas veces los contribuyentes por algún motivo cambian de banco y están con el preparador de impuestos hace muchos años. Entonces ese preparador de impuestos simplemente va a la página, al software que utiliza y cambia los números. Pero a veces como te conoce, no sabe si te mudaste o si cambiaste de banco. Y ese es un error grande porque una vez que ese dinero va a la cuenta bancaria, si es incorrecta y si fue tu error, el IRS no es responsable de ese dinero. Entonces es muy importante que mires bien ese número de ruta, ese número de cuenta, si te mudaste, que actualices tu dirección de donde vives, que te asesores que tienes los números de seguro social correctos, revisa que estás usando el estado civil tributario correcto. Por ejemplo, si te divorciaste ya no puedes presentar casado, ya tienes que buscar otro estado civil tributario. Entonces, esos son los cambios o reclamar créditos por los cuales tú no calificas.
Así es. Ahora, también año con año vemos que se dan estafas. ¿Cuáles son algunas de las estafas más comunes que ustedes ven y cómo lo puede evitar las personas? Mira, hay muchas estafas, incluso por correo electrónico, donde te llega un correo electrónico y parece ser legítimo porque tiene el logo y te dice que están en proceso de tu declaración de impuestos, pero que necesitan verificar información. Entonces te dan un enlace donde tú estás supuesto a hacer clic y ahí roban tu identidad. El mensaje para los contribuyentes es saber lo que no hace el IRS. El IRS nunca, jamás se va a mandar un correo electrónico, ni te va a mandar un mensaje de texto, ni te va a contactar por redes sociales. Rara vez, muy rara vez se comunica por teléfono. Estos son casos específicos donde el IRS ya está en contacto con un contribuyente y en casos esporádicos sí pudiera contactar a un contribuyente por teléfono, pero no es usual. Sumamente importante. Otra pregunta, Alejandra, la realidad es que hay muchísimas personas que quizá no tienen un estatus migratorio, pero están trabajando y generando ingresos. ¿Cómo pueden ellos presentar una declaración de impuestos? ¿Cómo pueden obtener? Sabemos que se requiere un número de ITIN porque no tienen un número de seguro social. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, pueden buscar el formulario W7, pueden sacar una cita en una de las oficinas del IRS, muchas de ellos ayudan al trámite del W7, pueden preguntarle a su preparador de impuestos, pero sí es sumamente importante que presenten su declaración de impuestos con ese número ITIN, para que el día que ellos ya estén legal en este país, esos dos números se van a unir, el número de seguro social y el número ITIN, y esa persona va a recibir crédito por todo lo que ha contribuido en este país. También me gustaría mencionar un programa piloto que tenemos en 12 estados que se llama Direct File. Es una forma que los contribuyentes, independientemente de si tengan un ITIN o el número de seguro social, pueden usarlo. Pueden presentar su declaración de impuestos completamente gratis con el IRS si califican y está disponible también en español. Se llama directfile@irs.gov. El único límite que hay es que no está equipado para todo tipo de situación tributaria. En este momento, declaraciones de impuestos sencillas, con W2, con si recibes beneficio del seguro social, por desempleo, ahí sí puedes. Pero si ya tienes una declaración de impuestos compleja, todavía no está equipado y solamente está disponible en 12 estados. Así es, y estos me imagino que los podemos encontrar en la página del IRS. Sí. Alejandra, también rápidamente, es muy común que estudiantes, adolescentes estudian y trabajan al mismo tiempo. ¿Cómo pueden presentar estos adolescentes sus declaraciones de impuestos también? Bueno, fácilmente deben de declararla, es súper bueno. Y a ellos precisamente son los que me quiero dirigir, que usen Direct File, porque generalmente ellos son los que califican porque tienen situaciones muy sencillas. Deben de presentar una declaración de impuestos, lo pueden hacer con los centros VITAS. Los centros VITAS ofrecen la preparación de impuestos gratis a todas las personas que ganen $64,000 o menos. Pueden ir a www.irs.gov/VITA, V de Víctor, ITA. Ingresan su código postal y le dice todos los centros. Y ellos pueden ir ahí y pueden presentar gratis su declaración de impuestos. Y los motivamos a que hagan eso. Es buenísimo. Y finalmente, Alejandra, si nos puedes recordar la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, tanto para los individuos como para las empresas. Para los individuos, bueno, para las empresas fue el 15 de marzo, para los individuos es el 15 de abril. Excelente. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa y por estar con nosotros el día de hoy, Alejandra. Gracias, un placer. Bueno, pasamos a otras cosas. Mire, le pregunto, ¿qué haría usted si renta su casa a un inquilino y este deja de pagarle y cuando usted lo va a sacar de su propiedad no puede hacerlo o incluso lo podrían llevar a usted a la cárcel? Bueno, nuestra compañera Verónica Silveri nos cuenta más sobre los más recientes y preocupantes casos que se están viendo aquí en los Estados Unidos. Verónica. Hola, ¿qué tal, Karina? Muchas gracias y un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que un juez de Washington concedió una orden de restricción presentada por un inquilino contra su arrendador después de que el propietario organizara una protesta frente a la casa de alquiler para llamar la atención sobre la situación, ya que el inquilino no quiere pagar la renta ni dejar la vivienda. Tras meses de impago y un intento fallido de mediación a través de la ciudad, el abogado del arrendador presentó un procedimiento de desalojo que resultó fallido. Este caso es solo uno de los muchos que se han presentado en los últimos meses.
El abogado especialista en derecho criminal Jorge Silva nos comentó la preocupación que debe generar esta situación en la sociedad, ya que se debe a la presión y manipulación política a la que se ven sometidos los jueces y legisladores. El sistema judicial se ha acomodado lamentablemente con presión política, y la política no debe tener nada que ver con las leyes de los Estados Unidos. Jueces y legisladores han caído víctimas y se han dejado ser manipulados por presiones políticas. Y el que un juez deje que una persona crónicamente no pague renta, se quede en una propiedad y que vaya de propiedad en propiedad sin pagar renta y sin perjuicios es completamente inaceptable y, más importante, completamente en contra de la ley estatal y federal. El abogado manifestó que todo dueño de una propiedad debe tener preocupación porque se está a disposición del inquilino. Es decir, si desea no pagar, las opciones que tiene el dueño de la instalación para poder reclamar sus pagos o desalojarlo son limitadas. Todo dueño de propiedad debe temer esta situación porque ahora estás a la disposición que el inquilino desea pagar. Si el inquilino decide no pagar, las opciones al dueño son limitadas, porque una de las posibilidades que el dueño va a encontrarse es que un juez diga, no importa, el inquilino o el que nunca fue inquilino puede quedarse ahí y no hay ningún problema, no tiene que pagar. El caso de Washington no es el único que ha generado preocupación recientemente. En los últimos días se viralizó en redes sociales el video de una propietaria en Nueva York que fue arrestada por intentar cambiar las cerraduras de su propia vivienda debido al impago del inquilino. Getting arrested right now? Being arrested. For what? For being in my own home. Para evitar que este tipo de situaciones sucedan, el abogado Silva recomienda suficientes meses de renta por adelantado y asegurar las viviendas con candados en caso de estar desocupadas. Es obtener suficiente renta por adelantado por si el inquilino para de pagar y al igual asegurarse que todas las puertas tienen candados. Un ciudadano que esté alquilado y que se quede en una vivienda sin pagar o entre a vivir a una casa que no es de su propiedad es denominado y considerado intruso. Esto es percibido como un delito independientemente de que la propiedad esté abandonada o no. Incluso, aunque el propietario no esté presente, la Fiscalía puede iniciar un procedimiento de oficio. Sin embargo, estas leyes parecen no estarse cumpliendo. Con este reporte, volvemos contigo a los estudios, Karina. Increíble que esto esté sucediendo. Gracias por tu reporte, Verónica. Vámonos a otros temas y es que continúa la polémica en torno al periodista Don Lemon después de su intento de asociación con ex que terminara abruptamente. Mire, según reportes, Lemon habría realizado una serie de peticiones extravagantes que incluían un adelanto de $5 millones, la entrega gratuita de un Tesla, ser el primero en tener un podcast desde el espacio, además de buscar el control y la capacidad de censurar el contenido de noticias y el talento en toda la plataforma. ¿Qué le parece? Mire, vámonos a otras cosas y es que fiscales estadounidenses solicitaron una condena de 40 a 50 años de cárcel para el magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried por el fraude masivo que costó a sus clientes $8,000 millones. Bankman-Fried será sentenciado el 28 de marzo tras ser declarado culpable a principios de noviembre de 7 cargos que incluyen fraude, conspiración y blanqueo de dinero. Una sentencia de 40 a 50 años de prisión es necesaria para reflejar la gravedad de los crímenes del acusado, argumentó la Fiscalía en un memorando. Hacemos una breve pausa y mire, quédese con nosotros que ya venimos con mucho más. Sobre todo hablaremos del impacto que tienen los mexicanos radicados en el exterior. No se vayan, ya volvemos con esto y mucho más. Visítanos en voz.us. Qué bueno
bueno que sigue con nosotros. Mire, la influencia de los mexicanos dentro de lo que es la comunidad latina de los Estados Unidos es innegable. Muchos estadounidenses de origen mexicano no saben que podrían tener la ciudadanía mexicana automáticamente. Para platicar sobre ello y sobre la influencia que los mexicanos en el exterior tienen, está con nosotros Juan Hernández, autor precisamente de México, la gran nación transnacional. Juan, un gusto tenerte con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y gracias por invitarme a este programa tan importante, tan innovador, todo lo que ustedes están haciendo y que estén incluyendo a los mexicanos, tanto allá como los de acá. Te lo agradezco muchísimo. Por supuesto, al contrario, y bueno, obviamente como mexicana es importantísimo y además, Juan, los hispanos somos la minoría más grande en los Estados Unidos y además más creciente también. Y los mexicanos somos una gran parte de la comunidad hispana y latina aquí en los Estados Unidos. Quiero empezar con esto que a mí me sorprendió porque yo lo desconocía, este cambio que se da hace un par de años en la ley que permite que incluso quienes tienen no solamente padres sino abuelos mexicanos obtengan la ciudadanía mexicana automáticamente. Cuéntame un poquito de ello. Sí, claro que sí, y pues me das la oportunidad de hacer comercial sobre este libro que acaba de salir apenas, se llama México, la gran nación transnacional, que somos 170 millones de mexicanos, 130 dentro de las fronteras de México y 40 millones principalmente en Estados Unidos, el 97%. ¿Y cómo es que llegamos a estos números que presentamos en el libro? Es que la Constitución mexicana cambió, sí, hace menos de 3 años, en que ahora cualquier niño, niña que tenga un abuelito o una abuelita que haya nacido en Chihuahua, en Guanajuato, en la Ciudad de México, por ejemplo, ya es mexicano. No importa si nació en Fort Worth, Texas, Austin, Chicago, es irrelevante. Si no hablar español, pobrecito todavía, no importa. Es mexicano, dice la Constitución mexicana. Wow. No tiene que aplicar para ser mexicano. Tiene que llevar, puede llevar sus papeles al consulado, el acta de nacimiento de sus padres, de su mamá, su abuelo, y luego su acta de nacimiento lo presenta y le certifica en ese momento, sí. Tú eres mexicano con todos los derechos. Puedes invertir en México, puedes tener tierras allá, puedes pagar impuestos. Si quieres. O sea, ya eres una mexicana 100%. Puedes participar en la democracia del país, por ejemplo, que a mí me parece sumamente importante y sabes que lo hemos tocado precisamente aquí en el noticiero, ¿no? Yo creo que la democracia es importantísima tanto en los Estados Unidos como en México. Y nosotros que vivimos en los Estados Unidos y que aportamos a México somos parte importantísima, fundamental de la economía del país y por eso es tan importante que participemos de ello. Ahorita que me dices este número de personas, de mexicanos que radicamos en el exterior, de verdad que es impresionante. Quiero que me platiques un poco qué representa a todos los niveles, cultural, económicamente y políticamente. Con muchísimo gusto. Mira, en lo cultural, que a mí me encanta y como tú sabes, mis estudios son en literatura, mi doctorado es en literatura y me encanta todo lo que representamos los mexicanos. Tenemos una cultura tan viva, una cultura de familia. Y venimos a Estados Unidos y contagiamos acá también, si no les digas, pero tú lo ves, ¿sí? Oye, en el Super Bowl, ¿qué es lo que más se come? Guacamole. Con aguacates mexicanos. Sí, y es cierto que a veces vamos a comer al McDonald's, pero nos sentamos toda la familia, damos gracias a Dios primero, algunos a lo mejor se persignan y con chiles jalapeños y luego la Whataburger, ¿no? Claro. Pero todo en un contexto todavía de la familia y de esa cultura mexicana, la música, la literatura, tanto que escribió Octavio Paz, por ejemplo, acerca de lo fuerte que es la cultura. Luego, en cuanto a lo económico, pues en Estados Unidos, los latinos, y la mayoría son mexicanos, no se me moleste nadie más, y 60 y tantos %, casi el 70%, significa 3.1 trillones de dólares, 3.1 trillion dollars. Si fuera una nación, sería más que Francia, más que Inglaterra, más que España. Es una nación. Y la mayoría son nuestros hijos y nuestros nietos. Así es. O sea, ellos son parte de México. Ellos son parte de la gran nación transnacional. ¿Cuál frontera? Algunos dicen que existe. Yo digo que no, que para nosotros tenemos un pie aquí, un pie en Chihuahua, tú, y un pie acá en Texas, igual yo. Tenemos que unirnos
por promover nuestros valores, promover lo político. También podemos cambiar en este país, Estados Unidos, y también en México lo que nosotros queramos. Pero tenemos que participar en todos los aspectos. Así es, y yo lo diría y lo señalo de verdad que creo que muy importante, sobre todo en este año en que tenemos procesos democráticos tanto aquí en los Estados Unidos como en México, que verdaderamente es sumamente importante que hagamos valer nuestra voz. Un día alguien me dijo, una persona que no vota y no participa en los procesos democráticos es solamente una persona con opinión. Así que si usted que está ahí en casa le gusta lo que ve, pues vote para que siga lo que sigue, para que siga lo que le gusta. Y si no le gusta lo que ve, pues con más ganas vote para que lo que no le gusta cambie, que es la única manera en la que podemos hacer un impacto. Se nos termina el tiempo. En un minuto. Apenas llegué, ya ¿verdad? Yo sé, no, te tenemos que tenerte de nueva cuenta, Juan, Gracias, pero amigo. dos cositas importantes antes de terminar. Una de ellas, por supuesto, ¿en dónde podemos conseguir tu libro? Ahorita, si entran a Amazon, es gratuito por 6 meses. Wow. Le pedimos nosotros a Amazon, esto es para que toda la comunidad mexicana sepa lo que valen de verdad. Trillones de dólares, billones que mandan a México. Somos una gran nación transnacional y queremos que sepa. Entonces, por los próximos como 5 meses va a ser gratuito a través de Amazon. Entren y lo recibirán electrónicamente. Y si no, aquí le dicen a Karina y yo les envío una copia gratis. ¿Ok? Claro que sí. Y la última, rápidamente, tu mensaje para aquellos mexicanos que a lo mejor se preguntan, ¿no? Estos mexicanos de segunda o tercera generación. Pero bueno, ¿a mí en qué me beneficia tener la nacionalidad mexicana? ¿Por qué debería hacerlo? Tú mencionaste algunos beneficios, por supuesto, al inicio, pero recordárselos. Mira, somos mexicanos. Somos mexicanos, amamos la nación mexicana, amamos esta nación de Estados Unidos también, pero Dios nos ha permitido tener un pie aquí y un pie allá y ser de una gran influencia positiva en los dos países. No nos cortemos a la mitad y no les cortemos a nuestros hijos la mitad de las oportunidades. Somos una bendición a esta nación, somos migrantes, somos mexicanos y somos americanos. Claro que sí, una bendición poder tener las dos nacionalidades, así que aprovechemos las ventajas y los derechos que ellos nos confieren. Muchísimas gracias. No se olvide, México, la gran transnacional. Aquí lo puede conseguir a través de Amazon. Juan, un gusto platicar contigo. Al contrario, gracias a ti, amiga. Gracias por estar con nosotros. Y este miércoles la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela alertó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el régimen de Nicolás Maduro está reactivando su estructura represiva en una modalidad más violenta. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta de la misión, Marta Baliñas. En ese sentido, la misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno. Mire, Baliñas denunció que el Ministerio Público, bajo el mando del fiscal chavista Tarek William Saab, sigue operando como parte de la maquinaria represiva del gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas. Y a propósito de esto, la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la detención sistemática de sus jefes regionales de campaña. Escuchemos lo que dijo. Maduro se sabe perdido por la ruta electoral y quiere salir de esa vía. Nosotros seguimos porque queremos votar y queremos elegir. Los necesitamos a todos ustedes elevando sus voces para que se detenga la persecución, la violación de los derechos humanos en Venezuela y para que pueda haber elecciones limpias y libres que conduzcan a la democracia, a la libertad y a la paz en nuestro país. María Corina insistió en que los venezolanos que quieren votar en las presidenciales de este año, pero destacó que debe ser un proceso en el que verdaderamente existan oportunidades justas y democráticas. Y mire, el crimen organizado impone zonas de silencio y autocensura en Ecuador. Así lo denunció Roberto Roch, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, al pedir al gobierno fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas en el país que está azotado por el narcotráfico. El crimen organizado impone zonas de silencio y autocensura en Ecuador. Eso denunció el martes Roberto Roch, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, al pedir al gobierno fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas en este país azotado por el narcotráfico. El crimen organizado impone
yo diría, zonas de silencio inicialmente, zonas de autocensura, ¿no?, que cuando nos damos cuenta son mucho más extendidas de lo que imaginábamos. El representante de la asociación se reunió con el presidente Daniel Noboa, quien firmó la declaración de Chapultepec y la de Salta sobre el respeto y la garantía de la libertad de expresión en América y la era digital respectivamente. Roca agregó que el auge de la violencia del crimen organizado es un fenómeno que debe enfrentar toda la sociedad con una estrategia común. Y también pidió revisar la norma que castiga con prisión la calumnia y la difamación, así como fortalecer la ley de acceso a la información pública. Trabajar en contra de enemigos comunes. Esos enemigos comunes son la violencia, especialmente el crimen organizado, es la desinformación, es la inseguridad de los periodistas. En medio de una ola de violencia desatada en enero tras la fuga de prisión del jefe de una banda criminal, un grupo armado entró a un canal de televisión durante su transmisión en vivo y amenazó a periodistas. La situación se tensó a tal punto de que Noboa declaró un conflicto armado interno, movilizó a las Fuerzas Armadas a calles y cárceles e impuso un estado de emergencia, incluido un toque de queda nocturno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes les recordamos visitar nuestro sitio web voz.us, en donde encuentra todas las noticias de actualidad. Además, puede seguirnos a través de las redes sociales, nos encuentra como @VozUSA. Ya volvemos con más. Visítanos en voz.us. Tras una serie de incidentes recientes, incluyendo el desprendimiento de un neumático al momento de despegar, el presidente ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, dijo que la aerolínea planea un día adicional de entrenamiento para pilotos a partir de mayo y cambios al currículo para los mecánicos recién contratados. En un memorando enviado a clientes, Kirby trató de calmarles al subrayar que la seguridad es la máxima prioridad para la aerolínea. Desafortunadamente, en las últimas semanas, nuestra aerolínea ha experimentado una serie de incidentes que nos recuerdan la importancia de la seguridad, indicó el ejecutivo. Si bien estos incidentes no están relacionados entre sí, sí quiero que sepan que han concentrado nuestra atención. Y por otra parte, JetBlue Airways finalizará sus servicios en varias ciudades y reducirá los vuelos desde Los Ángeles en un intento por reducir sus operaciones y centrarse en mercados más fuertes después de años de perder dinero. Los cambios también ayudarán a la aerolínea a hacer frente a la suspensión de algunos de sus aviones para inspecciones de sus motores Pratt & Whitney, y dijo también el ejecutivo a los empleados el martes, les informó de ello. Mire, a partir del 13 de junio, JetBlue se retirará también de Kansas City, Missouri, Bogotá, Colombia, Quito, Ecuador y Lima, Perú. Estos mercados no son rentables y nuestro tiempo de vuelo se puede utilizar mejor en otros lugares, señaló el ejecutivo. Y la autoridad francesa anunció este miércoles una multa de 250 millones de euros, unos 272 millones de dólares, a Google por incumplir un acuerdo que le obliga a pagar a los medios de comunicación por utilizar sus contenidos en Internet. En un comunicado, la autoridad francesa de la competencia justificó la multa a Google, argumentando el incumplimiento de algunos de sus compromisos asumidos en junio de 2022 en materia de los llamados derechos afines derivados de los derechos de autor. La autoridad reprocha al gigante estadounidense no haber respetado 4 de sus 7 compromisos y en particular no haber negociado de buena fe con los editores de prensa para evaluar su remuneración en virtud de esos derechos. En otros temas, el ejército israelí informó hoy que había dado de baja a unos 90 terroristas y detenido a otros 160 en una incursión contra el hospital Al-Shifa de Gaza, acusación que el grupo islamista Hamás negó. Al-Shifa, el mayor hospital de la Franja de Gaza antes de la guerra, es ahora una de las pocas instalaciones sanitarias parcialmente operativas en el norte del territorio y también había estado alojando a civiles desplazados. Las autoridades israelíes detallaron que han evitado daños a civiles, pacientes, equipos médicos y material sanitario.
Bueno, vamos ahora a pasar a nuestra acostumbrada ronda de opinión con nuestros panelistas. Y es que, mire, el presidente Biden inicia la campaña en busca del voto latino. Le damos la bienvenida a nuestros analistas, Orlando Avendaño, periodista de Voz, y Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, a Biden le urge llegar de nueva cuenta al voto hispano, voto que consiguió en el 2020. Sin embargo, en esta oportunidad pareciera no verse tan apoyado por los latinos. Alfonso, ¿podemos ya dar por hecho la importancia del voto latino aquí en los Estados Unidos, hispano en general? Definitivamente, realmente es el único electorado que está creciendo. En estas elecciones puede llegar a 15%. Y lo interesante es que se está moviendo hacia la derecha. Recordemos que en el pasado estaban apoyando a los demócratas en proporción de 2-1 y ahora lo que estamos viendo es que vayan a estar dejando de recibir ese apoyo contundente que en el pasado recibían candidatos demócratas, y los republicanos están empezando a recibir importante apoyo de los hispanos. Y hay que reconocer también que en los estados péndulos en los que se va a definir esta elección presidencial, que son como 7 estados, en prácticamente todos, con excepción quizás de 1 o 2, el voto hispano es decisivo. Los hispanos están preocupados por las políticas de este presidente, las encuestas lo demuestran, es muy impopular en la comunidad hispana, están preocupados por las políticas que están haciendo que sus comunidades sean inseguras, las políticas débiles en contra del crimen, las medidas inflacionarias de esta administración que están empobreciendo a los hispanos, también las políticas en contra de nuestros niños, avanzando esta agenda transgénero, ¿verdad? Eso tiene muy preocupados a las familias hispanas, y a eso se debe el poco apoyo que tiene Biden. Esta es una iniciativa que obviamente es importante para ellos. Los demócratas, hay que reconocer, tienen mucho dinero y pueden pagar a voluntarios para que vayan a la comunidad hispana y traten de persuadir a los votantes hispanos a que apoyen a Biden. Y precisamente de eso quisiera preguntarle específicamente a Orlando, porque Orlando, tú eres venezolano. Hubo un movimiento en el pasado muy fuerte de venezolanos por Biden, y bueno, los venezolanos se han beneficiado del TPS. Sin embargo, este año, ¿en dónde está parada la comunidad venezolana? Porque también la administración Biden ha sido de las más blandas con el régimen de Nicolás Maduro. Mira, es que sí, hubo un movimiento de venezolanos por Biden, que por cierto eran venezolanos que tenían años en Estados Unidos, muy acoplados a esa manipulación de las minorías, del Partido Republicano como el partido racista, todas estas cosas, mucho intelectual, mucho académico, no de caviar, socialista de caviar, como hemos dicho, pero realmente los venezolanos, mira, yo podría decir esto a la ligera, no hay comunidad más trompista en el mundo que la comunidad venezolana, porque no ha habido presidente que ha apoyado más la democracia y la liberación de Venezuela como fue el caso de Donald Trump. Entonces, en ese sentido, yo creo que los venezolanos, dándose cuenta de cómo ha sido un desastre la forma en la que Biden no solamente ha manejado el país, sino que ha manejado la política exterior, sobre todo frente a Latinoamérica, como los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues yo creo que hoy más que nunca sienten que es necesario que vuelva Trump a la Casa Blanca. Alfonso, quisiera preguntarte, porque sin duda alguna la mayor parte de la comunidad hispana en los Estados Unidos es de origen mexicano. De pronto vimos en el pasado un poco de fricción entre el presidente Donald Trump y la retórica utilizada a veces hacia los mexicanos, y que también muchas veces fue sacada de contexto, ¿no? Y eso causó fricción entre parte de la comunidad hispana de ascendencia mexicana y el presidente Trump. Sin embargo, creo que temas como la economía, la seguridad en la frontera han ido limando asperezas en ese sentido. ¿Cómo ves tú el apoyo en específico de la comunidad mexicana hacia el presidente Trump en este año electoral? Bueno, hay que reconocerlo. Al principio de su carrera política, cuando anunció su candidatura a la presidencia en 2015, había mucho escepticismo en la comunidad hispana, particularmente en la comunidad mexicana. Pero una vez ganó las elecciones, empieza a gobernar, sus políticas ayudaron muchísimo a los hispanos en términos económicos. Recordemos cómo el índice de desempleo llegó a una baja récord, pero no solo eso, los salarios de los hispanos aumentaron, el presupuesto familiar también aumentó por estas políticas de crecimiento económico y creación de empleo, de reglamentación de la economía. Además, Trump, como bien hizo referencia
decía Orlando, tuvo unas políticas fuertes en contra de Venezuela, en contra de Cuba, y por eso hoy por hoy los hispanos en la Florida apoyan por un margen amplio a Donald Trump. O sea, ya Florida antes era un estado péndulo, ya no lo es hoy, precisamente porque los hispanos están apoyando a Donald Trump y distintas comunidades, no solo los cubanos, pero también los puertorriqueños. Yo creo que los mexicanos han visto que lejos de su retórica, yo creo que ellos reconocen que la retórica del presidente puede ser a veces ofensiva, no es la retórica usual de un político, pero al final ellos ven sus acciones y sus políticas. Y en términos generales, los logros de la administración Trump, sus políticas ayudaron a la comunidad hispana, y ahora pueden hacer un contraste entre lo que están viviendo ahora, que es una situación económica muy difícil, con una situación en la frontera totalmente fuera de control. Incluso en el tema de migración, los mexicanos ven que la frontera está fuera de control y que es por las políticas de esta administración que ha incentivado que literalmente millones de personas vengan de todas partes del mundo a la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces yo creo que ellos ven eso, ellos saben que no es la manera de entrar a los Estados Unidos, y vieron cómo manejó Trump el alza que él vio en el 2019 en la inmigración regular, cómo tomó medidas para tomar control operativo de la frontera. Por eso pueden hacer un contraste entre lo que están viviendo ahora y las políticas de la administración Trump, y por eso se están inclinando por Trump. Y sabes que yo retomo lo que dijiste en relación a la economía, porque que nos peguen en el bolsillo, por supuesto que a nadie nos gusta, sobre todo a los hispanos, ¿no? Que además de, por supuesto, sostener a sus familias aquí, muchos de nosotros también sostenemos a nuestras familias en nuestros países de origen, y por supuesto la economía es algo que duele bastante. Vamos a hacer una pausa brevemente, pero quédese con nosotros, vamos a regresar con más. Recuerde que puede seguirnos también a través de las redes sociales, nos encuentra como @VozMediaUSA. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Uno de los temas que acaparó titulares en este día fue la testimonial que brindaron algunas personas ante los congresistas de la Cámara de Representantes en relación a la investigación que se sigue al presidente Biden y por la cual se le podrían fincar cargos con el propósito de iniciar un proceso de impeachment o destitución. Vamos con nuestros analistas precisamente para platicar sobre esta audiencia. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los testigos que se presentaron el día de hoy? Bueno, francamente no dijeron nada nuevo, pero sí creo que fue importante en una audiencia pública que se estableciera claramente que hay 3 testigos, 2 que comparecieron, Galanis y Bobulinski, y uno que no pudo comparecer, Devin Archer, pero que ha testificado en privado, que dicen que Joe Biden fue parte de un esquema de corrupción y de crimen organizado para beneficiar a los negocios de su hijo con clientes chinos y rusos, que básicamente él se reunió, tuvo llamadas con estos clientes, y que la forma que conseguían estos contratos era demostrar que podían comunicarse con el vicepresidente, que tenían acceso al vicepresidente para adelantar los intereses de los clientes. Y eso de por sí constituye un delito bajo las leyes actuales de corrupción y crimen organizado. Lo curioso es que la narrativa de los demócratas, sabiendo que hay 3 testigos, si fuera uno que ellos pudieran cuestionar, pero son 3 testigos que fueron socios de Hunter Biden, o sea, son 3, no 1. Aún así, los demócratas estaban tratando de empujar la narrativa de que el testimonio de estos testigos no evidenciaba la comisión de ningún delito en concreto, lo que es totalmente absurdo, pero eso fue lo que estuvieron empujando durante toda la audiencia. Orlando, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Mira, si Estados Unidos fuera una república sana y no corroída, como lo es hoy, donde los medios están a merced de un partido y donde un partido está a merced de cambiar y manipular la narrativa y la verdad, este sería el mayor escándalo quizás desde Watergate. Lo que estamos hablando en proporciones de corrupción es gigante, pero se ha tratado de minimizar, como lo vimos con el caso de la Laptop from Hell, el caso del New York Post, porque no conviene en este momento
porque la retórica precisamente que se ha alzado contra Trump es que Trump es el corrupto, es el delincuente de la película, y no es Biden. Biden es la alternativa, y resulta que no, que los demócratas hoy están defendiendo y hoy tienen como candidato a un político que, pues por lo que estamos viendo, por los hechos y las pruebas, pudiera ser mucho más corrupto de lo que es su adversario. Es llamativo porque esto debería ser un mega escándalo. Y voy a hacer eco a lo que está diciendo Orlando. Esto es el peor esquema de corrupción que involucra a un presidente en la historia. Esto es mucho peor que Watergate. Y lo interesante también es que si esta evidencia la tuvieran en contra de Donald Trump, le hubieran hecho un impeachment. Claramente. Esto es bien, pero bien serio. Bueno, y de alguna manera hemos visto que los testimonios corroboran, precisamente tú lo mencionabas, esta publicación de este libro Laptop from Hell, porque de ahí se derivó todo, ¿no? De la laptop del hijo del presidente Biden, donde se descubre todo esto y luego se expone por el New York Post. Y bueno, estos testimoniales de los ex socios comerciales de Hunter Biden y de Joe Biden en este caso, pues están corroborando todo lo que aparece en ese libro. Ahora, el día de hoy hubo algo que se hizo sumamente viral y creo que es uno de los momentos que no podemos dejar de hablar de ellos porque llamó muchísimo la atención, y es precisamente la reacción de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez cuando intenta cuestionar a Bobulinski en relación en específico a si él vio al presidente Trump al presidente Biden cometer algún delito, y ella contesta, y cuando él le dice precisamente sobre la ley RICO, ella dice que no se trata de un delito. Vamos a escucharlo y luego regreso con sus reacciones. Is it your testimony today that you personally witnessed President Joe Biden commit a crime? I believe the fact that he was sitting with me while I was putting together a business deal. Did you witness the president commit a crime? Is it your testimony today? Yes. And what crime have you witnessed? How much time do I have to go through it? It is simple. You name the crime. Did you watch him steal something? Corruption statutes, RICO and conspiracy. What is the crime, sir? You specifically. You asked me to answer the question. I answered the question. No. RICO, you're obviously not familiar with. Corruption statutes. Excuse me, sir. RICO is not a crime. It is a category. It's a category of crimes that you're then charged. You have charges. A long 100. You have charges. Sir, please name the exact statute under RICO? Yes. Oh, well, it's funny. In this committee room, everyone's not here. There's over 8 All right, sir. I reclaim my lawyers that went to law school. Bueno, ahí tenemos parte de las declaraciones y comienzo, por supuesto, con el abogado Alfonso. Que yo creo que ella le salió el tiro por la culata. Ella pensaba que estaba haciendo esta tremenda pregunta, bien inteligente, y todo lo contrario. O sea, el tipo le dijo, está violando la ley RICO, la ley de crimen organizado. Aquí hay corrupción. O sea, ella le estaba pidiendo que le diera específicamente el delito dentro de las leyes, pero él ya ha dado la evidencia. Eso es la labor del fiscal, ¿verdad? O sea, como si ella estuviera tratando de demostrar que efectivamente él no está dando evidencia específica a un delito. Pues es suficiente lo que ha dicho para que una persona de sentido común, y sobre todo abogados, que como dijo Bobulinski, hay por lo menos 8 abogados en este comité, sepan los delitos específicos que ha cometido, pero evidentemente ha actuado de manera criminal. Pero lo que ella dijo es un reflejo de esa narrativa que trataron de empujar los demócratas de que aquí no hay evidencia de delitos concretos. Alfonso, para las personas que nos están viendo, ¿qué es la ley RICO y qué constituye o qué contempla como delito precisamente RICO? Bueno, la ley RICO es una ley de crimen organizado, o sea, de aquí una conspiración entre varias personas para cometer un delito. Aquí claramente hubo una reunión que Bobulinski habló de ella, donde hablaron de la posibilidad, cuando Biden era vicepresidente, de tratar de conseguir clientes extranjeros y que Biden hablara con ellos y se buscara maneras de favorecer sus intereses. O sea, eso claramente es un delito de corrupción, ¿no? Así es. Corrupción pública. Bueno, y creo que obviamente viniendo de parte de la congresista sí se vio bastante mal, y es lo que todo el mundo está comentando en este momento. Y bueno, quiero saltar rápidamente a otro tema porque se nos va pasando el tiempo, y es que se acerca ya el deadline o la fecha límite para que el presidente Trump, expresidente Trump,
ponga esta fianza de casi 500 millones de dólares. Orlando no ha podido conseguir el dinero y creo que de alguna manera tú consideras que esto es parte de la estrategia, dejarlo quebrado, sin fondos. Claro, quieren además neutralizar la épica del empresario poderoso, magnate inmobiliario de Nueva York. Y obviamente la sanción está diseñada para eso. Es una sanción, como arguye la defensa de Trump, completamente desproporcional. Quiebra con la 8ª enmienda que establece que las sanciones, penalidades y amonestaciones deben ser proporcionales, no deben ser excesivas. En este caso, no solamente es excesiva, sino que parece quirúrgicamente diseñada para partirle las rodillas a Trump, para que Trump tenga que arrodillarse y buscar ayuda, pedir ayuda, decir que no es capaz, un poco negar su propia esencia, porque sabemos es un tipo que vive hablar de sus capacidades, de su poder económico, de su net worth, de cuánta plata tiene, y con esto quieren exponerlo y debilitarlo. Es muy peligroso porque no obedece al Estado de Derecho, sino que es una sanción judicial política para acabarlo personalmente. Alfonso, rápidamente, ¿cómo lo ves? No, así mismo, porque es una penalidad tan excesiva que pudiera ser inconstitucional. Pensemos, él tiene que pagar una penalidad de 500 mil millones de dólares, $500 billion en inglés. ¿Quién le va a prestar ese dinero? Entonces, para él no lo tiene en el banco. ¿Quién tiene $500 billion en el banco? Él tendría que vender por debajo del valor actual sus propiedades y perdería muchísimo dinero. Y eso es lo que quieren. De esta manera, afectarlo económicamente o incluso quebrarlo. Esto es parte de la estrategia. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, pendientes de ello. Antes de que terminemos, quiero que nos vayamos a lo que está sucediendo en Venezuela también, porque el día de hoy se dan nuevas manifestaciones por parte del gobierno opresor de Nicolás Maduro. Vamos a ver el siguiente video y luego lo discutimos. Orlando, ¿nos puedes explicar, por favor, qué es lo que acabamos de ver y qué es lo que está ocurriendo? Mira, hoy el régimen de Nicolás Maduro mandó a detener a prácticamente todo el equipo operativo de María Corina Machado. Quien grita en el video es la secretaria política de María Corina Machado, Dignora Hernández. También se llevaron en esa misma camioneta a Henry Alviares, que es el coordinador nacional del equipo de María Corina Machado. Es una represión sin precedentes, completamente criminal, que rompe los acuerdos con Estados Unidos, que demuestra que Nicolás Maduro no tiene pudor en burlarse de los Estados Unidos, porque, por cierto, tres de las personas a las que le emitieron órdenes de captura hoy fueron parte de la negociación para que Estados Unidos devolviera a Alex Saad. Es decir, volvieron a meter preso a la gente que Estados Unidos pidió que liberaran. Por lo tanto, queda muy mal Estados Unidos con esto que está sucediendo. Alfonso, rápidamente, en 30 segundos, ¿cuál crees que vaya a ser la reacción de la administración Biden? No sé, yo creo que va a ser continuar siendo floja. Es increíble que hayan negociado con un régimen autoritario. Esto era totalmente anticipable. Ellos tenían que haber continuado la política de máxima presión que había impuesto la administración pasada y que estaba dando resultados. Ellos, en cierto sentido, han facilitado que esto sucediera. Bueno, lamentablemente es una tristeza ver lo que sigue pasando en Venezuela y que no haya nadie capaz de ponerles un alto. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Alfonso y Orlando. Y por supuesto, a usted lo invitamos a seguirnos a través de todas nuestras plataformas sociales. Recuerde que también puede leer nuestros artículos a través de nuestro portal voz.us. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, nos vemos mañana.